¿Sabías que hay textos que aceptamos como históricos que tienen apenas 10 o 20 copias? La más antigua fue escrita 1000 años posterior al documento. Sin embargo, cuando hablamos de 5800 copias, lo ponemos en tela de juicio. Y eso sin contar con que fueron tomados décadas después de los hechos. El día de hoy vamos a hablar de la evidencia y de la coherencia. Bienvenido de nuevo. En el video anterior hablamos un poco de lo que viene siendo la gran pregunta de esta serie. ¿El texto del Nuevo Testamento es lo que realmente escribieron los primeros testigos? Hoy vamos a entrar en el primer capítulo, el exceso de evidencia. Buscar la verdad siempre ha sido un reto, una meta del ser humano. Es una de las cosas que nos da tanto valor. No es lo mismo que tomemos un libro como puede ser El Código Da Vinci como una verdad absoluta, a que entendamos que es una obra de ficción. ¿Y cómo podemos distinguir qué es lo real y qué es lo inventado? ¿Cómo podemos llegar a esa gran distinción? Pues con evidencia, con documentos tangibles, con recorridos históricos que nos validen si esos documentos de verdad son originales. Sin embargo, para esto hay algo llamado la crítica textual, que viene siendo la reconstrucción de un documento en base a todas sus copias, en base a las divergentes y corrigiendo los errores que pudieron haber habido de transmisión. Ojo con esto, no es una herramienta inventada, no es algo que nos inventamos ahora. Es una herramienta que utilizan los historiadores para validar qué tan fehaciente es la originalidad de un texto. De nuevo, la originalidad del texto, no su contenido, es la misma que se utiliza para validar los textos de Platón o de Julio César. Es los mismos que se utilizan para validar la Ilíada de Homero. Cualquier documento histórico que se tenga va a pasar bajo el mismo microscopio por el que pasa la Biblia. Bueno, pero vamos a los números. Los números no mienten. Tenemos un documento valiosísimo que es Las Guerras Gálicas de Julio César. Un documento súper valioso, se utiliza en las universidades, se toma como cierto lo que está ahí escrito. Nadie cuestiona su originalidad, nadie la cuestiona, se toma por hecho. Pero ¿saben cuántas copias tenemos de ese documento? 10 o 20. Ese es lo que hay. Y de esas 10 o 20 fueron escritas casi 1000 años después de los hechos que ahí se narran. Y sin embargo se toma como fehaciente. Porque el método que utilizan los historiadores valida la originalidad del texto. La Ilíada, la Odisea, todos estos libros de Homero. ¿Qué pasa? Se consiguieron manuscritos, es decir, textos, de 900 años después, no de que sucedió, porque esto es ficción, sabemos que es ficción, pero sí desde que comenzó la transmisión oral de eso. En ese momento eran trovadores los que transmitían la información. Homero no se sabe quién era, no se sabe si era una persona, no se sabe si era un grupo de personas, no se sabe si era ciego, es una de las cosas que dicen, que era un trovador muy famoso y que era ciego. No se sabe. Sin embargo, se considera que los textos ahí escritos son originales, no en su contenido, sino en la originalidad del texto. Y eso da muchísimo valor. Ahora, vamos a tomar este mismo microscopio y veámoslo con los manuscritos que tenemos de la Biblia, que son nada más y nada menos que más de 5800. Con el primer documento, fechado entre los años 50 y 100, es decir, apenas a décadas de los sucesos que están hablando. No solo eso, dentro de la Biblia se pueden encontrar referencias de personas de las cuales se habla
que en el momento que el documento final estaba listo, la persona estaba viva y podía validar esos documentos. Estaba viva y tenía una posición de poder o no, simplemente estaban. Y eso da mucho peso al documento. Pero quiero que se tenga muy en claro, yo no estoy buscando invalidar el Homero o Julio César o Platón o Sócrates, que caben dentro de la misma descripción. Todo lo contrario, lo que quiero es validar la Biblia en cuanto a este aspecto, porque tenemos muchos aspectos que veremos durante la serie. Existe dentro de los historiadores un patrón de autenticación, existe y se utiliza. Es más, si aplicamos este mismo patrón a la Biblia, no es que entra dentro de los rangos establecidos y permitidos, es que los rompe, es que los excede por mucho. Profundicemos un poco en esos tesoros históricos que tenemos. Y lo primero que podemos ver como esos grandes tesoros son los documentos, los papeles, esos papiros que nos llegan. En esa época se escribían en dos tipos de papel o de superficies. Principalmente el papiro, que era la más económica, proviene de origen vegetal y es el deshilachar de una planta, la deshilachan, la entrelazan y la prensan exprimiéndole toda el agua y dejándola lo más seca posible, para así tener una hojita de papiro. La biblioteca de Alejandría estaba repleta de papiros. El segundo son los unciales, que venían siendo piel de animales en las que se tallaba. Tenía una particularidad, que es que dura más en el tiempo, es más resistente, por así decirlo, pero es mucho más costosa. Muy pocas personas tenían realmente acceso a este material. Existen algunos manuscritos valiosos dentro de la Iglesia, como el Códice Vaticano, que proviene de ese material. Ahora vamos a ver algo muy particular. El papiro, que es de donde vienen la mayoría, la gran, inmensa mayoría de todos estos documentos, era un papel vegetal, era algo sumamente frágil, que por cualquier problema se puede, después de 2000 años, romper. Y tenemos 5800 muestras de que están. Creo que puede ser muy importante entender que después de guerras, inundaciones, cualquier tipo de situación, quema de libros, que pasó en Roma también, cualquier tipo de situación en la que se pudieron haber destruido estos manuscritos, todavía sobrevivieron 5800 que los tenemos en griego y que son tangibles y palpables el día de hoy. Llegados a este punto, podemos pensar, ¿es positivo o es negativo tener tantas copias? ¿De verdad es positivo? ¿Nos reafirma la situación? Bueno, una de las cosas que utilizan los historiadores para validar la certeza de los textos que hay son contradicciones en ellos. Cuando hay contradicciones menores que no cambian el fondo, le dan mayor validez a la aportación que se hace. Por ejemplo, cuando dice Cristo de Jesús en vez de Jesucristo, podemos filtrar mejor de esos 5800 manuscritos cuáles son los que provienen realmente de la fuente original y cuáles se desviaron un poquito, porque tenemos demasiada muestra. Al tener esa muestra tan grande, tenemos mayor certeza. No solo eso, hoy en día se traduce del griego el manuscrito a los idiomas que utilizamos, al inglés, al español, etc. Se hace traducción directa. Y eso creo que acaba con un montón de argumentos que los vamos a ver
más adelante. Termino con una reflexión. Es curioso cómo las personas están tan convencidas que hay que rebatir la Biblia en el Nuevo Testamento, que si utilizaran esos mismos argumentos para aplicarlos a otros libros históricos, tendrían que descartar todo lo que tenemos de Sócrates o de Platón, que son joyas, y las tenemos, y las damos por ciertas, pero estos especialistas y expertos de verdad consideran todo eso antes de descartar por completo la Biblia. Creo que hay que revisar un poquito. Ahora bien, tener muchas copias es muy bueno, pero la pregunta de cómo viajaron esas copias durante el tiempo, sin una sede central que los centralizara y los tuviese organizados. ¿Qué fue lo que pasó realmente en el Concilio de Nicea? ¿Se habló del tema o no se habló? ¿Qué fue lo que pasó? De todo esto vamos a hablar en el próximo video. Suscríbete, dale a la campanita y así sabrás cuando lo publique. Y coméntame, ¿sabías esos números de los que hablamos? ¿Sabías esas diferencias de números? Hasta luego.